Nos trasladamos hasta Providencia, donde está ahora la directora de la consultora Mori, Marta Lagos, da a conocer un estudio sobre la crisis actual de la política. Que es el punto más negativo que ha estado el gobierno, estoy diciendo, es el punto más negativo que ha estado la sociedad chilena, ¿ya? Que es mucho más que el gobierno. Ahora, ¿vamos en la dirección correcta o vamos en la dirección equivocada? Como es de esperarse con esos resultados, ¿no es cierto?, tenemos que aumenta de 56 a 65 los que dicen que vamos en la dirección equivocada y disminuye de 33 a 23 los que dicen que van en la dirección correcta. Aquí está al revés la flecha. Corrígela. Ahora, vamos de lleno al tema político. ¿Cuáles son los 5 políticos con más futuro? Ustedes saben, esta pregunta se hace desde el año 90. En los años 90 habían 5 políticos con futuro que siempre tenían 40%, 50%, 30% de las menciones. Uno de los fenómenos que hemos ido viviendo en estos, desde el año, yo diría, ya el año 2013, antes de las elecciones presidenciales, es la disminución de la cantidad de gente que los chilenos encuentran que son líderes futuros en la política. Lo que se produce en el mes de julio es un recambio generacional muy fuerte con respecto al mes de marzo. Disminuye Marco Enrique Ominami de 21% a 17%, Piñera marca 8 puntos, habiendo marcado 9 en marzo y 10 en enero. Esta diferencia no es significativa, sin embargo, claramente Piñera no está aumentando, ¿ya? Y tenemos entonces 3 líderes estudiantiles que pasan a la lista de políticos con más futuros, que son Giorgio Jackson, Gabriel Boric, por segunda vez, y Camila Vallejo, todos con porcentajes muy pequeños de un 6%, un 5% y un 4% respectivamente. Entonces, aquí... Sí, no, ponlo nomás, te espero, no te preocupes. Aprovecho de tomarme mi café. Ya, entonces repito. Tenemos los 5 políticos con más futuro, donde Marco Enrique Ominami disminuye de 21 a 17%, Sebastián Piñera marca 8%, habiendo marcado 9 en marzo y 10 en enero. O sea, claramente Piñera tuvo un aumento importante entre octubre del 2014 y marzo y enero del 2015, pero desde entonces se estanca, claramente no sigue aumentando. Y después tenemos 3 dirigentes estudiantiles que entran a la lista. Se produce claramente aquí un quiebre, ¿no es cierto?, entre los políticos antiguos, que son Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera, y los políticos nuevos, la nueva generación, ¿no es cierto?, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, que son los dirigentes estudiantiles. Esto claramente está diciendo, salen de la lista Peñailillo y Andrés Velasco, había salido de la lista antes también Andrés Alamán. O sea, uno a uno los antiguos políticos van saliendo de la lista, dejan de ser identificados como políticos con futuro y pasan a entrar a la lista, ¿no es cierto?, esta nueva generación de políticos. ¿Es acaso esto una señal de la demanda de recambio de liderazgos que está teniendo la población? Ahora, estos porcentajes son pequeños, estos porcentajes son volátiles. Vemos que, por otra parte, la gente entra y sale de esta lista con bastante rapidez, cosa que antes no sucedía. El que estaba en la lista permanecía en la lista, o sea, tenía un fuerte posicionamiento al estar en la lista. Lo que vemos hoy día es más bien una cierta volatilidad. Llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que hoy día la gente no tiene liderazgos. O sea, claramente esta lista lo que nos está diciendo es que los pocos liderazgos que habían van en disminución, han desaparecido y los nuevos liderazgos todavía no se logran consolidar. Es decir, estamos en un vacío de liderazgo que no se refiere a la Presidenta de la República, como se enfatiza demasiado, sino que se refiere a la clase política. ¿Ah? Es decir, el vacío de liderazgo consiste en que en el resto del ámbito de la política, ¿no es cierto?, la gente no encuentra líderes a los cuales adherir. Ahora, eso va aparejado también con la crisis política que estamos viviendo, con una baja en promedio de la aprobación de gobierno. Aquí tienen ustedes la aprobación de gobierno de Michelle Bachelet, que baja, voy a poner esta lámina que es más clara, que aumenta de 52 a 56 entre marzo y abril, entre marzo y julio,
la desaprobación y se mantiene estadísticamente de 37 a 36, claramente no aumentando, la aprobación de gobierno, y disminuye de 11 a 8 los que no saben, no responden. Ahora les voy a repartir, ¿ya? ¿Me ayudan? Les voy a repartir esta hojita porque quiero que la conozcan. Toma. Aquí está la aprobación de gobierno de Gallup, lo que publica Gallup en su página web. Como ustedes pueden ver, la pregunta que hace Gallup dice: ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Barack Obama está llevando a cabo su trabajo como presidente? ¿Ya? Esta es la pregunta que George Gallup inventó hace 60 años y que se ha venido replicando en Estados Unidos y en el mundo entero como el indicador de aprobación de gobierno. Nosotros aplicamos, y por eso lo dije al inicio, tenemos estándares internacionales, nosotros aplicamos la misma pregunta. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Michelle Bachelet? Las otras encuestas que se hacen en Chile, políticas, todas las otras tienen una tercera alternativa. La tercera alternativa dice no aprueba ni desaprueba. ¿Ya? Esa diferencia hace que la medición de la otra pregunta dé resultados distintos, porque solamente se pueden comparar preguntas que son idénticas. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, esta pregunta, los resultados de esta pregunta no se pueden comparar con una pregunta que tiene 3 alternativas. Nosotros hacemos la misma pregunta que George Gallup. No hacemos una pregunta con letra chica, la letra chica que dice no aprueba ni desaprueba. Si ustedes se fijan, el porcentaje de ese no aprueba ni desaprueba es la diferencia que hay entre los dos indicadores. De alguna manera, esta pregunta, diseñada por George Gallup, fuerza a la gente a ponerse en una posición o en la otra, o simplemente no responder. O sea, los que no responden son aquellos que no tienen posición, pero no hay una tercera alternativa. Eso lo digo porque yo creo que en momentos de crisis política, en momentos de bonanza, da lo mismo. Que hayan 20 indicadores, que los indicadores sean distintos. En momentos de crisis política no da lo mismo. No da lo mismo. Chile está, de acuerdo a estos datos, en un momento crítico de su desarrollo político. No da lo mismo decir una cosa que decir otra. Por lo tanto, es delicado. Y yo creo que una de las cosas importantes es de que ustedes transparenten las diferencias para que cada cual saque sus propias conclusiones. Nosotros no estamos criticando, no estamos diciendo que lo otro es malo o es bueno, son distintos. Entregan resultados distintos porque las preguntas son distintas. Y hay que transparentar que las otras preguntas tienen una letra chica con una proporción, ¿no es cierto?, que no es lo que se usa estandarizado en el mundo. Es distinto. Entonces, tenemos una aprobación de gobierno que son de las más bajas que ha tenido Chile en su historia desde el año 90. El único que ha tenido aprobaciones más bajas que la presidenta es medido con la misma pregunta de 2 alternativas, es el presidente Piñera en el año, justo después de la crisis de los movimientos estudiantiles durante el año 2011. La diferencia es que cuando el presidente Piñera tuvo 22% de aprobación, no había crisis política. La crítica era sobre su actuar, era sobre la presidencia. Entonces no se puede comparar. Aquí no podemos comparar números de aprobación de gobierno. Aquí tenemos que comparar contextos. Y el contexto de esta baja aprobación de gobierno, de las más bajas que ha tenido Chile desde el año 90, aquí lo relevante no es el número, sino que es el contexto en el cual se ubica, que es una crisis de los partidos, una crisis de representación, una crisis del Parlamento, una crisis del empresariado. Ese es el problema. El problema es el contexto en el que se produce la baja aprobación de gobierno. Por eso digo, este tema es delicado. Ahora, si miramos la imagen de la presidenta, vemos, ¿no es cierto?, de que disminuye de 29 en enero a 22 en marzo, a 19 en julio, la gente que le cree a la presidenta. En promedio, solamente el 12% de los chilenos le cree al tercero. Solamente el 12%, somos de los países más desconfiados de la Tierra. América Latina es el continente más desconfiado de la Tierra y Chile es uno de los más desconfiados adentro de América Latina, ¿ya?
Y la presidenta ha dejado de ser esa persona, la presidencia de la República, yo diría, a partir del gobierno de Piñera, ha dejado de ser esa torre de marfil intocable. Bien, ahí está la declaración del Centro de Estudios Mori a través de Marta Lagos. Acaba de decir el dato quizá más preocupante, ¿no? Respecto de las cifras que uno normalmente estaba acostumbrado a escuchar. El 12% nada más le cree a la presidencia actual. Chile es de los países más desconfiados y de los políticos con más futuro. Aparece Marco Enrique Sominami con un 17%, Sebastián Piñera con un 8%, que viene bajando hace ya 2 meses consecutivos, y de los políticos con más futuro que aparecen como una nueva generación está George Jackson con un 6%, Gabriel Boric con un 5% y Camila Vallejo con un 4%, que dicho por la misma Marta Lagos son porcentajes bajos, pero no por eso no relevantes, puesto que aparecen en esta lista de los políticos con más futuro. General.